Buen día, Agustín. Bueno, ¿Cómo estamos? en principio, digo, para meternos en el tema, cuando hablamos de salud mental y hablamos de comisión de delitos, me parece que rápidamente tenemos que hablar, no sé, vos corregime si me equivoco, pero de imputabilidad o inimputabilidad, me da la sensación de que es un tema sobre el cual hay que poner un poquitito de luz, ¿o no? Sí, a raíz de una conversación previa que hemos tenido contigo, que me quedé pensando en cómo plantear el tema breve y claramente. A ver. Así que, bueno, mira, la imputabilidad es la capacidad para ser sujeto pasivo del derecho penal. O sea, vos para poder estar sometido a procesos necesitas ser imputable. En otra cara es la inimputabilidad. ¿Cuándo sos inimputable? Cuando no tenés la capacidad de comprender o de dirigir. Comprender la criminalidad del acto o dirigir tu conducta. Ese sería el marco general. Por otro carril, que se relaciona, pero no es análogo, corre la salud o la enfermedad mental. Ujú. Y, La presencia de alguna y cuando patología, claro, y cuando se conjuga esto con la comisión de un delito, ¿qué se hace? ¿Cómo se plantea allí la bueno, resolución del tema? Claro. precisamente cuando hay enfermedad mental, cuando tenemos una persona que tiene algún tipo de padecimiento, pongamos algún grado de esquizofrenia, alguna un trastorno obsesivo compulsivo, una algún grado de trastorno de Asperger, bueno, etcétera. Hay un manual que los psicólogos y los psiquiatras conocen, donde hay un decálogo de enfermedades. De esas enfermedades, no todas afectan la imputabilidad o inimputabilidad, eso lo determina un juez, con el auxilio de los peritos. Bien, entonces, tiene que darse las dos cosas, la enfermedad mental y la declaración de inimputabilidad, para que exista esta situación en la cual tenemos una persona que va a quedar exenta del proceso penal. Si una persona tiene un padecimiento mental, pero es imputable, va a terminar, detenida o sometida a proceso. Ujú. Eh, están están los elementos como para, disponibles para la justicia y para salud, para intervenir estos casos, porque da la sensación, eh, no sé, esta es una sensación propia, ¿no? Como que cuando se llega, primero que se llega tarde en estos casos, y no están dados todos los instrumentos como para prever desenlaces que podrían llegar a ser graves. Es cierto que la justicia actúa ante el hecho consumado, no actúa en la prevención, eso actúa otro órgano del Estado, que puede ser el Ejecutivo, ¿no? Pero, ¿en qué medida esto forma parte de las preocupaciones del derecho, Pedro? Mira, hay un cambio de paradigma, si se quiere, a partir de la reforma legislativa de la Ley de Salud Mental a nivel nacional, que es la 26.657, que introduce una idea distinta a la que venía sosteniendo en la ley anterior, que es que las personas con padecimientos mentales tienen que transitar su enfermedad en libertad. Por eso se cierran la gran mayoría de las instituciones totales donde estaban alojadas de todas estas personas. Por ejemplo, el Borda. Sí. Eh, Son lugares que se cerraron. Entonces, todas estas personas con padecimientos mentales tienen tratamientos ambulatorios o están al cuidado de su familia, por lo Sí, general. El problema que tiene esto, o, o, lo, o lo que sucede de vez en cuando, es que una de estas personas comete algún hecho violento. Y ahí comenzamos a discutir qué pasa con el tema de la salud mental y el derecho penal. ajá. ¿Y cómo se plantea esa discusión? Ahí me interesa. El tema es el siguiente. Toda la estructura normativa de la legislación nacional e internacional, porque bueno, acá también hay legislación internacional en materia de salud mental, tiende a la morigeración o al tratamiento en libertad. Entonces, la detención o la internación involuntaria son la última herramienta en este cuadro. El, es importante que sepa la gente que una persona que constituye un riesgo para sí o para terceros, un riesgo actual inminente, dice la ley, puede ser internado por la normativa civil, con control de juego de familia o por criterio de los profesionales del equipo de salud,
O en materia penal, si constituye un riesgo para sí o para terceros, puede ser internado involuntariamente. Eso ya hay normativas, hay fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que así lo avalan. Ajá. Vos decís, hay herramientas en el ámbito judicial como para que alguien que está complicado, por utilizar un término coloquial, digamos, en cuestiones de salud, la justicia pueda proceder. Tiene herramientas para hacerlo. Eh, Pregunto esto porque vos sabés que acá se han dado episodios, ¿no? En algunos casos con resolución distinta. Hay el caso de Piti Álvarez, por ejemplo, el cantante, músico, que hace ya un tiempo está bajo un proceso por el cual mató a una persona. Vos lo tenés, digamos, en determinadas condiciones, actuó la justicia y se dispuso su destino, su institucionalización. Tenés otros casos de gente que ha tenido reacciones violentas en más de una oportunidad y hoy te lo seguís cruzando, digamos, en la vía pública. O tenés episodios todavía más graves, como caso un femicidio, en donde vos decís, ¿y qué pasa entonces que no hay no se dicta una prisión preventiva efectiva? ¿Por qué? Y por qué hay tratamientos de estas características. ¿Hay, digamos, algún antecedente de salud mental? Eh, ¿Esas herramientas se utilizan en el ámbito judicial, estas que vos mencionabas recién? ¿O todavía sigue primando ese criterio un tanto más permisivo, de decir, bueno, estas cosas se trabajan de forma ambulatoria hasta tanto se llegue a una solución definitiva? Lo que no hay que confundir es la prisión preventiva con la internación involuntaria. Ajá. La prisión preventiva, a los sujetos imputables no hay nada que impida que un juez, si encuentra los criterios necesarios, la aplique. O eventualmente una condena. Eso corre por un carril distinto. La internación involuntaria es otra cosa que se aplica cuando tenés un sujeto inimputable que además padece un padecimiento mental. Porque, Por lo general se aplica a delitos graves. claro, aquí lo que me aportan es cuando la justicia quiere tomar una decisión de estas características, se ve impedida de hacerla porque no hay lugares en donde alojar a esa gente. Esto me lo acaba de pasar un oyente. La normativa, bien, la normativa específicamente establece que los lugares de alojamiento para las personas con padecimientos mentales son los hospitales públicos. Para la internación involuntaria me refiero, ¿no? Así lo estableció el legislador, sin perjuicio de que también, me podrás decir, existen otras instituciones, pero en la mayoría de ellas son de internación voluntaria. Está bien, pero eso para quien tiene la cordura suficiente como para decir, estoy complicado, señor doctor, interneme. Bien, sí. Pero acá estamos hablando de una condición en donde alguien no está en condiciones de tomar una decisión de esas características, pero puede ser un riesgo para sí o para terceros, ¿no? Y en ese caso hay algunas instituciones disponibles en lo que es provincia de Buenos Aires. Son instituciones, en mayoría de los casos, privadas. Y algunas del servicio penitenciario, porque puede ser que un padecimiento mental se agrave durante el cumplimiento de una condena, que es otro caso distinto. Entonces, frente a esa chance, esa posibilidad de un agravamiento del cuadro de salud mental, lo que se dispone es, bueno, permanezca usted en su domicilio y trate de cuidarse bien, ¿no? Esa sería la síntesis, entonces. No, a ver, la ley lo que establece, primero que nada, si el padecimiento es grave y hay un riesgo para sí o para tercero, dictaminado por un perito, esa persona tendría que estar internada voluntariamente. No, lamentablemente eso es así. Ujú. Salvo que, por el tratamiento que se le dé, se logre disminuir el riesgo que significa y en ese caso sí podrá transitar libremente. Te hago una, Pero generalmente eso implica el suministro de medicación, por claro. ejemplo. Pedro, te hago una consulta. Frente a la experiencia más o menos reciente que nosotros tenemos, la desmanicomialización ha hecho que, por ejemplo, los padecimientos mentales y el costo de eso se traslade al entorno familiar. Mientras la familia tiene espaldas para contener a ese familiar con algún tipo de trastorno y tiene el recurso como para internarlo, bien, y si no, bueno, quedará librado a su suerte como el resto de los ciudadanos. Pero en términos de derecho, esto se está discutiendo, se vuelve a discutir, es materia permanente de análisis y lo vinculo, ¿sabes por qué? Por el avance que está teniendo el narcotráfico también en el último tiempo.
que deriva en situaciones de salud mental, obviamente. ¿Vos cómo advertís ese debate, esa discusión? ¿Se está dando más o menos? No es un tema que esté actualmente en boga. Es un tema que se plantea generalmente con casos puntuales, con algunos hechos violentos. Por ejemplo, el caso de Chano, Ujú, a nivel nacional. claro. No es un tema que ocupe la agenda. Y es verdad lo que vos me decís respecto de que el tratamiento ambulatorio tiene grandes complejidades Claro. Y costos. relacionadas con la provisión de recursos económicos, con la contención familiar, Ujú. con la posibilidad real de atención. Eh, Hay una percepción, creo yo, bueno, de que faltaría avanzar ahí. Gracias, Eh, Pedro, por estos minutos. Ha sido muy interesante poder charlar contigo respecto a esta temática tan actual y estamos atentos a lo que vaya surgiendo en ese debate que es necesario, más allá de la intensidad que tenga, ¿eh? bueno, Un abrazo gracias grande. Agustín. Un abrazo.